Buenas tardes, en esta ocasión vamos a comentar el ultrasonido del segundo trimestre. Recuerden, ya pasamos el ultrasonido del primer trimestre, el ultrasonido de translucencia nucal y ahorita el tema que nos va a ocupar es el de segundo trimestre. Después de la semana 13, los parámetros obstétricos cambian. La longitud cefalocaudal deja de tener importancia para la edad gestacional. Recuerden ustedes que la edad gestacional más cercana a la real es el ultrasonido que hacemos durante el primer trimestre. Para el segundo trimestre, los parámetros que más nos van a interesar son de alguna forma los que vamos a citar a continuación. El parámetro más importante de edad gestacional durante en el segundo trimestre es el diámetro biparietal, después le sigue la longitud femoral y la circunferencia abdominal. Los trabajos o los distintos autores sobre, que ya vamos a hablar un poco más adelante de restricción en el crecimiento, los distintos autores te hablan de la circunferencia abdominal. La experiencia mía, y les insisto por el amor de Dios, la Virgen de Guadalupe, la experiencia mía es que la circunferencia abdominal me sirve para parámetro, para peso fetal, pero no para edad gestacional. Sin embargo, vamos a empezar a decir que la literatura te habla de que los tres parámetros son los que se deben considerar como importantes en la edad gestacional. Recuerden ustedes que hasta la semana 24-26 el parámetro más importante de edad gestacional es el diámetro biparietal. Después de la semana 24 o de la semana 26, el parámetro que más les va a ser de importancia es la longitud femoral. Es decir, si ustedes están realizando un ultrasonido obstétrico y no tienen la fecha de última regla como dato, no tienen la edad gestacional de la paciente bien confirmada y el único parámetro que tenemos es el ultrasonido, el parámetro que habla o que indica la edad gestacional es el diámetro biparietal. Pero si pasa de la semana 26, entonces estamos hablando que el parámetro más importante de la edad gestacional es la longitud del fémur. Aguas. Este dato es muy importante porque recuerden ustedes hacer ultrasonido en donde mides el diámetro biparietal, mide la longitud femoral, mide la circunferencia abdominal y el equipo te da una edad gestacional. Eso es para que te lo hace hasta la gente de intendencia y ustedes son doctores. Ustedes tienen que hacer los diagnósticos diferenciales. El proveedor llega, te vende el equipo y te dice, póngale acá, acá, acá y el promedio de edad gestacional. Pero eso no sirve, eso es hacer ultrasonido comercial, que ese no es el objetivo de este diplomado. Entonces tenemos que tomar en cuenta que los parámetros tienen que estar adecuadamente tomados. Hay en la página de internet, hay un artículo que nos prestó nuestra compañera Carmen, la compañera de Tabasco que siempre está de pie, en donde nos está hablando de cómo se sacan las medidas obstétricas correctamente y donde nos dice cuáles son los parámetros que debemos de tomar en cuenta y habla de estos tres. Me parece un trabajo muy correcto y muy prudente, por eso es que me permito presentárselos a ustedes en el sentido de que lo lean, es concreto, conciso, pero te explica muy bien cómo tomar los parámetros obstétricos. Cuando ustedes hacen una medición correcta de fémur y de pierna o de longitud femoral del producto, nosotros podemos saber de qué estamos hablando. Recuerden que el ultrasonido obstétrico, y ahorita ya estamos entrando a cosas verdaderamente importantes, una de las patologías del segundo trimestre son las malformaciones estructurales de los productos, es decir, checar que el producto venga adecuadamente formado. Si por alguna razón tenemos un problema en ese sentido, sabremos de antemano que ese producto viene con un problema. Por eso es tan importante tomar en cuenta que los parámetros obstétricos que nos van a estar hablando de la edad real, y si ustedes, por ejemplo, toman un ultrasonido de la semana 30 en promedio, se van a dar cuenta que de la semana 32, 33 se van a dar cuenta que las tablas gestacionales ya te empiezan a dar una desviación estándar de hasta 2 semanas.
La patología del tercer trimestre se saca con las mediciones obstétricas de los parámetros y ahí es donde hacemos los diagnósticos, no nada más es sacar la medida y decir tantas semanas de gestación. Entonces, para el segundo trimestre, insisto, los parámetros más importantes son el diámetro biparital, la longitud femoral y la circunferencia abdominal, que muchos autores lo consideran como un dato característico para hablar alteraciones, sobre todo en la restricción en el crecimiento o productos de bajo peso al nacer. Hay un dato que para mí es de suma importancia. ¿Cómo se obtienen correctamente sus parámetros? Hay un artículo en la página de internet que ustedes podrán ver, un trabajo en donde se te dice cómo sacar el diámetro biparital, cómo sacar longitud femoral y cómo circunferencia abdominal. La fetometría de estos parámetros son las más cercanas a la edad real del producto o al tamaño real del producto. Por eso hay otros parámetros como la longitud del cerebelo, la medición del cerebelo, la medición de la distancia entre las órbitas del producto, que son importantes en el ultrasonido normal, pero que no nos habla de patología cuando hay una alteración. Este dato es muy importante, el por qué en las fetometrías nosotros nos vamos por diámetro biparital, longitud femoral y circunferencia abdominal. Los autores o los trabajos que se han hecho al respecto de eso se demuestran que las donde más podemos visualizar o diagnosticar las alteraciones morfológicas de un producto son precisamente en estos parámetros. La medición del cerebelo, que es el parámetro que muchos toman como el más confiable para edad gestacional, es un parámetro que no hay trabajos que nos hablen de los cambios del mismo en los trastornos en el crecimiento intrauterino del producto. Esa es la razón por la cual yo no considero como primer parámetro para hablar de edad gestacional, porque a nosotros lo que nos interesa es diagnosticar problemas del producto en su desarrollo. De tal forma que a partir de la semana 12, insisto, los parámetros más importantes son diámetro biparital, longitud femoral, circunferencia abdominal. A partir de la semana 12 también vamos a valorar otras estructuras. Ya son en el desarrollo morfológico del producto y el primer parámetro que ustedes tienen que tomar en cuenta es que, aunque no lo crean, la estructura más afectada después del tubo neural es el sistema musculoesquelético. Es decir, nosotros tenemos que aprovechar entre la semana 12 a 17, entre que a la mamá o al papá le emociona ver los deditos del bebé, o a la mamá o al papá le interesa ver bien sus piernitas, que nosotros visualicemos el desarrollo de las extremidades del producto. Esto es tan importante como hacer la medición, valorar el número de dedos en la extremidad superior o inferior. Es a donde vamos a poder visualizar entre la semana 12 y la 17 cuando hay alteraciones en el desarrollo del producto, sobre todo, por ejemplo, de tipo trastornos de acondroplasia o enanismo tanatofórico. Tenemos que prestarle mucha atención ya a la producción de líquido amniótico. La producción de líquido amniótico, la valoración del líquido amniótico es un tema que vamos a ver por separado de la importancia que tiene como tal. La valoración del cordón umbilical es un requisito ya en estas semanas de gestación, y obviamente estamos hablando que en la semana 16 y a la semana 17 la medición del hueso nasal, que es otro parámetro que ha tomado mucha importancia en la valoración del producto. Esto sobre todo para descartar alteraciones de tipo cromosómico como es el síndrome de Down. Después de la semana 18, ¿qué sigue o qué vamos a valorar? Después de la semana 18 nos vamos a encontrar con un parámetro que también tenemos que ver. La morfología del estómago. La morfología del estómago ya la podemos visualizar en la semana 18. Entre la 18 y la 24 son las semanas en que nosotros podemos diagnosticar alteraciones de tubo digestivo. De alguna manera nos va a permitir valorar la presencia de líquido en asa intestinal, que es un parámetro que usamos como requisito para el diagnóstico de alteraciones de las asas intestinales.
Los pulmones, podemos ya descartar presencia de derrame pleural. Recuerden ustedes, y más adelante lo vamos a ver cuando revisemos alteraciones estructurales de los productos, que el primer dato de una falla en la hemodinamia del producto es con derrame pleural. Entonces, una estructura que tenemos que aprender a visualizar es cuando hay un derrame pleural. Después de los tumores o de los problemas, perdón, más que tumores, de las alteraciones morfológicas del tubo neural, el segundo aparato o sistema más afectado en cuestión a desarrollo morfológico son los riñones, y entonces también tendremos que valorar o descartar presencia de tumores en riñones. De la semana 18 a la 28 también es cuando podemos valorar alteraciones de la pared abdominal como el onfalocele o las gastrosquisis. Recuerden que onfalocele y gastrosquisis, cuando veamos malformaciones, es un tema muy amplio que tenemos que manejar perfectamente. El macizo facial, la valoración del macizo facial, sobre todo por alteraciones de lo que es la palatina superior o malformaciones de las fisuras faciales, es una característica que toma mucha importancia. A partir de la semana 24 vamos a encontrar un parámetro que tiene mucha, pero mucha importancia, que es el crecimiento fetal. El crecimiento fetal del producto es, sin lugar a dudas, es la estructura que nosotros tenemos que estar valorando en su desarrollo del mismo. Todos los equipos de ultrasonido traen sus curvas de crecimiento. Yo les sugiero que aprendan a meter toda la información cuando hacemos registro de paciente, toda la información que nos pide el equipo. Porque en la medida que nosotros metemos equipo, ya cuando hablemos de Doppler, hablemos de todo lo que es la flujometría de cordón umbilical, de arterias uterinas, y hablemos del polígono de Willis y todo lo que es Doppler en obstetricia, se van a dar cuenta de la importancia que tiene el guardar toda esta información. Por ejemplo, los equipos más nuevos ya tienen la característica que también te guardan las curvas de crecimiento de los índices de resistencia y pulsatilidad de los equipos o de las distintas semanas de gestación del producto. De ahí la importancia que tiene que ustedes informen guarden toda la información posible en la máquina. Por lo que respecta al crecimiento del producto, desde la semana 24 empezamos a detectar cuando ya tenemos un producto con una alteración en el crecimiento del mismo, y hacer los diagnósticos diferenciales que más adelante se van a comentar cuando estemos hablando de Doppler. Bien, por lo que corresponde al macizo facial, el macizo facial hacia la semana 28 es cuando hacemos una valoración integral de la malformación del producto. Si ya les dije que valoramos tubo neural, si ya les dije que valoramos músculo esquelético, si ya valoramos riñones, los siguientes parámetros que tenemos que vigilar en el producto es, de alguna manera, el desarrollo del mismo, y obviamente hay un parámetro que a mí lo voy a tocar o lo voy a comentar, pero que desde el punto de vista científico puede tener cierta importancia, porque la predominancia hacia el sexo de algunas enfermedades es típica. Por ejemplo, la hipertrofia congénita del píloro, ya sabemos que es primer bebé, niño, ya sabemos que salió un inútil como todos los hombres. Pero la otra parte es que la primera causa por la cual la paciente pide su ultrasonido es porque quiere saber el sexo fetal. Y entonces nos tenemos que acostumbrar a que de uno de los criterios que mejor tenemos que aprender a manejar es el sexo del producto. Esto quiere decir que hay mucha gente que dice, es más, la literatura ni siquiera hace referencia a lo del sexo del bebé, pero yo les puedo asegurar que de 10 pacientes que se sienten a hacerle ultrasonido, 9 les van a pedir el sexo del bebé. Y entonces es importante que tomen en cuenta esa situación. Insisto, de la semana 18 a la semana 28 vamos a valorar perfectamente los dedos, el macizo facial, los componentes o los órganos del tórax, los componentes y los órganos del abdomen, y entonces no vamos a tener mucho problema. La valoración del sexo fetal es un punto que, aunque no es
tema académico, es un tema que en la práctica diaria se solicita mucho. Podemos llegar a obtener la valoración de la morfología de las extremidades del bebé con tanto detalle, al grado de decirle el tipo de pie que tiene el bebé y todas esas situaciones que les causa mucha gracia a los papás, pero que para nosotros nos sirve para saber que el bebé viene bien desarrollado. Desde el punto de vista de ¿qué otras estructuras vamos a ver? Va a aparecer una cosa que se llama placenta. La placenta aparece, según la literatura, a partir de la semana 9-10, pero acá aparece uno de los primeros datos que tenemos que ver. Vamos a hablar más adelante de placenta. Ahorita el comentario es muy general sobre placenta y lo único que les tengo que decir es que la placenta tiene como característica una implantación que no es con la que acaba el embarazo. Es lo que nosotros o la literatura se viene reportando como migración placentaria. Pero sí tiene mucha importancia porque nosotros sabremos valorar en qué momento la placenta está siendo un problema para el embarazo. Madurez de placenta, clasificación de placenta y todo eso lo vamos a revisar cuando estemos hablando del tema de placenta y líquido amniótico. Ahorita lo que les puedo decir es que es un parámetro más que valoramos en el ultrasonido de la semana del segundo trimestre. También alguien me preguntaba, oiga doctor, ¿cuándo podemos hacer ultrasonido de tercera y cuarta dimensión? La mal llamada cuarta dimensión, en donde dicen que es en la semana 28 cuando las mejores imágenes comercialmente hablando van a poder obtener, que es la visualización de la cara, el sexo, las extremidades de los bebés. Es también en esta semana en donde vamos a poder visualizar o le vamos a poder sacar la imagen típica del sexo del bebé en tercera dimensión o cuarta dimensión. Y algo muy importante también que vamos a hacer durante el desarrollo del bebé en este periodo del segundo trimestre es empezar a determinar el peso fetal. El peso fetal es sin lugar a dudas el parámetro más importante que vamos a valorar en un embarazo, sobre todo cuando ya vamos a entrar al tercer trimestre. El tercer trimestre se marca, como yo insisto mucho, el tercer trimestre es un estudio que debe ser con Doppler. Y ya más adelante vamos a ver por qué esos comentarios de mi parte. Desde el punto de vista de crecimiento del producto, uno de los parámetros que tenemos que ir valorando es el desarrollo del producto in útero, el peso que guarda el producto, los parámetros que tomamos para saber si el crecimiento del producto es correcto. Les vuelvo a insistir, el parámetro que tomamos es el diámetro biparietal, la longitud femoral y la circunferencia abdominal. Si a mí me dicen, doctor, ¿qué otro parámetro agrega? A lo mejor la circunferencia cefálica, algunos, pero para hablar en curvas de crecimiento del producto, el punto más o los parámetros más importantes son los que les acabo de citar. Con la medición de los parámetros obstétricos que estamos comentando, podemos llevar, y yo les decía hace un momento, que en la tabla o en la tabla de ingreso de información del paciente pusieran todos los datos posibles, porque en la medida que tengamos esos puntos podemos graficar cómo va el desarrollo o el crecimiento del producto in útero, y entonces podemos hacerlo comparativo con las curvas de crecimiento, con los percentiles 10 y 90 que te marcan las distintas tablas. Desde el punto de vista, el ultrasonido de la semana 24 a la 28 te empieza a decir cuando un producto va a tener alteraciones en el crecimiento. Y esa es una de las indicaciones para hablar de patología en el tercer trimestre. Ahorita, en el segundo trimestre, sabremos que ese producto está empezando a tener problemas y que lo tenemos que estar vigilando. A partir de la semana 22, y acá los puristas de la literatura van a decirme, doctor, ¿por qué es usted tan radical o hace sus comentarios tan aparentemente a la ligera? A partir de la semana 22 es cuando el líquido amniótico verdaderamente tiene importancia en su evaluación de cantidad y de aspecto. Y alguien me va a decir, no, pero se te está pasando
que el líquido amniótico se valora desde la semana 2 en adelante, sí, pero yo soy muy realista. Un producto de menos de 21 semanas es difícilmente compatible con la vida. Entonces estoy hablando del ultrasonido de este mundo, del terrenal, no de lo que dice la literatura. Entonces la medición del líquido amniótico tiene que hacerse por cuadrantes o lo que se conoce como el índice de Phelan, que es a partir de la semana 22, y ya más adelante vamos a hablar específicamente del líquido amniótico. La medición para la toma de líquido amniótico te pone dos requisitos. Primero es que no debe de haber partes fetales. Segundo es que no debe de haber cordón umbilical. Y yo les diría que la medición es en ángulo o en una línea recta. No estén haciendo sus mediciones trazando las líneas oblicuas, porque esa medición no sirve. La otra es que con mucha frecuencia nos encontramos que uno de los 4 cuadrantes está en cero, y eso es lo que yo esperaría encontrar. Pero no caigan en la obsesión de decir, fuerza tengo que demostrar líquido amniótico, porque no es ese el parámetro que nos debe interesar. Lo que nos debe interesar es la medición por cuadrantes. En los talleres vamos a ver cómo se hace la medición por cuadrantes, pero desde el punto de vista técnico les insisto, tiene que ser una línea recta en donde vamos a hacer la medición de cada uno de los cuadrantes. Si ustedes lo que están buscando, mucha gente me dice, doctor, en las primeras pláticas, no sé si se pudieron abrir los videos, porque yo la verdad creo que no se pudieron abrir los videos, pero en las primeras pláticas pongo los aspectos generales que más, los errores más frecuentes que cometemos. Y uno de los errores es que cuando hacemos el ultrasonido y no vemos clara una imagen, queremos apuñalar a nuestros pacientes con el transductor, sumiéndoles hasta donde es posible. Y la realidad es que el ultrasonido es superficial, es fino, es un estudio que no debe causar dolor, es un estudio que debe crear mucha confianza y mucha tranquilidad en la paciente. Y entonces cuando nosotros en nuestra falta de pericia para tomar los parámetros empezamos a hacer tonterías, lo que estamos haciendo en realidad es darle un valor o menospreciando el estudio de ultrasonido. De ahí la medición de líquido amniótico es un parámetro que tenemos que hacer a partir de la semana 22 por cuadrantes en línea recta, y como característica no debe de haber ni tejido de producto, o sea, partes fetales, ni debe de haber cordón umbilical. Bueno, vamos a entrar también en el segundo trimestre, y hace rato cuando hablábamos de qué es importante en la valoración del bebé, en una de las estructuras o una de las patologías que con más frecuencia nos encontramos es la medición o el síndrome de Down, y entonces la medición de hueso nasal es muy importante. Se hace en la semana 16. Tenemos como característica que en un principio se hablaba que el hueso nasal debería de medir entre 6 y 9 milímetros, y que actualmente la literatura dice que hablamos de ausencia de hueso nasal o hipoplasia del mismo. Entonces ese parámetro también lo tenemos que también tomar en cuenta a la hora de hacer las mediciones. De tal forma que los parámetros obstétricos que tenemos para la valoración del producto, estamos insistiendo, de la semana 7 a la 10 es la longitud cefalocaudal. De la 11 a la 14 ya cambia, acá lo que nos interesa es la translucencia nucal, pero los parámetros ya empieza a ser el diámetro biparietal a partir de la 13 junto con la longitud femoral. De la semana 15 a la 28 le tomamos en cuenta el diámetro biparietal, la longitud femoral, algunos la circunferencia cefálica, y la circunferencia abdominal es un parámetro que también tomamos para la valoración de crecimiento fetal. Después de la semana 28, recuerden que cambia mucho. El hueso o la medida que manda ya no es el diámetro biparietal como hasta este momento se venía haciendo. Es en la semana 26 en adelante el parámetro obstétrico que manda es el diámetro biparietal.
los huesos largos como es el fémur, la circunferencia abdominal y el peso fetal ya empieza a tomar una importancia en la valoración del producto. Acuérdense que la placenta en el tercer trimestre del embarazo es la estructura más importante para hablar de un desarrollo normal del producto. No un crecimiento, sino descartar las diferentes patologías con las cuales nos podemos encontrar en un embarazo. Entonces, esos datos no los podemos sacar, no los podemos pasar en alto. Cuando nosotros hacemos una medición o una fetometría y los huesos largos no nos están correspondiendo a la edad gestacional, lo siguiente que hay que hacer es hacer el complemento. Ya tenemos diámetro biparital, ya tenemos circunferencia abdominal, ya tenemos longitud femoral, y lo que yo recomiendo es hacer medición de huesos largos. Huesos largos, entiéndase, los huesos de la pierna, los huesos del brazo, para saber que el crecimiento del producto es un crecimiento armónico. No voy a hablar de restricción del crecimiento ni de producto bajo peso al nacer, porque ese es diagnóstico del tercer trimestre. Sin embargo, en la semana 24 en adelante empezamos a visualizar lo que van a ser los productos que van a tener problemas de bajo peso al nacer o de restricción en el crecimiento. Igual consideren que diagnosticar un embarazo gemelar, el 30% de los embarazos gemelares tienen como consecuencia, como complicación, restricción en el crecimiento intrauterino, entre otras cosas, y ya vamos a ver el tema de embarazo gemelar más adelante. Por lo que corresponde a la valoración del segundo trimestre del embarazo, como a manera de resumen, les tengo que comentar que son los parámetros obstétricos, es la etapa en donde podemos valorar las malformaciones del producto, y esto es muy importante porque esas alteraciones o esas malformaciones son las que nos van a permitir saber si es compatible con la vida o no es compatible con la vida. Tenemos que prestarle mucha importancia a la visualización del sexo del producto, y algo que va a tener mucha trascendencia es la valoración del Doppler de los distintos vasos, que como digo, ese es el tema de la siguiente semana. Entonces, estos son a manera de colofón los comentarios que yo les puedo hacer. La translucencia nucal, el hueso nasal, los distintos, el desarrollo de los aparatos y sistemas por orden de frecuencia: tubo neural, músculo esquelético, digestivo, renal, son las estructuras que más se van a ver afectadas en los productos que tienen algún problema en el desarrollo intrauterino. Y también, como para terminar este comentario, es el hecho de que la fetometría nos empieza a decir o nos empieza a hablar de productos que van a tener trastornos en el crecimiento intrauterino, ya sea del tipo de la restricción del crecimiento intrauterino, ya sea de los productos de bajo peso al nacer. Estos temas del tercer trimestre y los que hemos venido platicando son los verdaderamente temas sustanciales que debemos manejar a la hora de estar haciendo ultrasonido obstétrico. Sin embargo, en pocos lugares, en pocos trabajos y en pocos congresos nos hablan de restricción en el crecimiento intrauterino, y se van a la payasada de decir: valore usted el sistema musculoesquelético, valore esto, cuando nosotros tenemos que prestarle importancia a otros parámetros más importantes. Para terminar, les tengo que decir que la siguiente plática que tienen que checar es la de alteraciones morfológicas o estructurales. Yo le puse porque a mí me da la impresión que dicen que malformaciones de los productos. Sí, hay gente que nace que está tan fea que parece que está mal formado, pero así es, así salió de feito. ¿Qué quieren que les diga? Y la otra parte es que el término de malformaciones es un concepto o un calificativo que me parece que ya no es aplicable en esta sociedad, porque son, digamos, productos diferentes. El otro asunto es, por eso es que yo la dejo como alteraciones estructurales de los productos. Ese es el tema que tendrán que revisar, y muchas gracias por su atención a lo que fue ultrasonido del
segundo trimestre. Gracias.